Bienvenidos a Economía sin Corbata. Hoy vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas, una empresa que tiene mucha historia. Empezó en 1950, que pasó por las privatizaciones en los 90. ¿Se acuerdan de las privatizaciones, no? La idea era que todas las empresas del Estado eran deficitarias, pero Aerolíneas no era deficitaria, tenía superávit. Sin embargo, bueno, Menem, algunos economistas también, hay que decirlo, nos convencieron de que a pesar de un superávit de 25 millones de dólares, estaba perdiendo mucha plata y había que venderla. A los años de estar privatizada, Aerolíneas estaba perdiendo 20 millones de dólares mensuales. Un negoción. Algunos dicen que Aerolíneas hoy es un desastre. Algunos creen que es la mejor aerolínea del mundo. En el medio hay algo, y el que puede dar respuestas es el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, que además quiere ser jefe de gobierno porteño, y hoy lo vamos a entrevistar acá. Y también tenemos que hablar de deuda, pero de la deuda del mundo. ¿Vos sabés cuánto le deben todos los países al sistema financiero internacional? ¿Sabías que el primer mundo nos está ganando la carrera? ¿Que está mucho más endeudado que nosotros? ¿Que todo el tiempo esa deuda crece? La pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hay que pensar que no sé cuántos griesas hay en el mundo que puedan salvar a todos los especuladores cuando esta bomba explote por los aires. Bueno, hoy te lo vamos a contar y te vamos a poner un contador en esta pantalla. Te vamos a decir cuánto crece esta deuda, cuántos dólares son minuto a minuto, para que te vayas a dormir tranquilo. Y vamos a entrevistar también al ministro de Economía, Axel Kicillof. Me adelanto, porque van a decir, seguro que no le van a apuntar nada. No le van a apuntar por la inflación, no le van a apuntar por el INDEC. Pará, no lo voy a entrevistar yo, no lo va a entrevistar nadie del equipo. Va a venir un periodista invitado, contratado especialmente para esta ocasión. En este programa, Marcelo Slotoviazda va a entrevistar a Axel Kicillof. Vamos a tratar de hacer un programa en el que vos puedas entender un poco más de economía. En el que nosotros, que no sabemos de economía, vos, yo, que no somos economistas, entendamos un poquitito más. Hacer el esfuerzo por entender. Porque viste que algunos economistas cuando te hablan no tienen ganas de que vos entiendas. Pareciera que, igual, no importa. No, vos sufrís la de la popular. Los que entran a la cancha son ellos. Acá queremos hacer otra cosa. Ellos parecen decirte que la economía es así. ¿Qué es lo que hay? Que pasa lo que tiene que pasar. En el 92 hizo una frase muy popular. Se la dijo un asesor, fue una idea de un asesor de Clinton en la campaña presidencial que le ganó a George Bush padre. Y era, es la economía estúpida. Y se instaló. Todavía hay algunos que la usan. Es una idea que representaba claramente las ideas neoliberales de ese momento. Como si fuese una especie de orden natural. Como que lo que pasa con la economía es lo que tiene que pasar. Como que nadie decide. Y las decisiones en la economía las toman las personas. Hay políticos, hay funcionarios, hay empresarios, hay analistas, hay lobistas, todo tipo de aves de rapiña. Eso toman las decisiones. Personas. Nosotros vamos a hacer este programa con otra idea. No es la economía, estúpido. Nosotros creemos que es la política, capo. Esto es Economía sin Corbata. Bienvenidos. Bienvenidos a Economía sin Corbata, primer programa, primera edición. No voy a estar solo, aquí va a haber columnistas y en este momento están conmigo el señor y el caballero. Preséntense, por favor, digan ustedes. Bueno, ¿qué tal, Pablo? Agustín, Tomás, digan. Buenas noches. Sí, Agustín Datelis, mi nombre, economista. Vamos a estar acá haciendo Economía sin Corbata. Muy bien, Tomás Luquín, yo soy Tomás Luquín, soy economista. Pablo, soy economista y periodista. Muy bien, me parece espectacular. Dos de los economistas, ellos son los que saben, son los que me van a acompañar, los que nos van a ayudar a tratar de entender un poco más. Y una de las cosas que vamos a hacer, se los prometía recién, es ver cuál es la deuda que todos los países del mundo tienen con el sistema financiero internacional. Eso va a aparecer acá en cualquier momento. Esto que está acá, ¿qué es exactamente, Agustín? Mira, te cuento, ese número que estamos viendo ahí, primero es enorme, ¿no? Es enorme, 55, casi 56 billones de dólares, ¿no? Fíjate la cantidad de decimales que tenemos, ¿no? 12 ceros. 12 billones. Ceros. Muy grande. Billones.
Pero fíjate que lo que es interesante, más allá del número en sí mismo, que a veces solito no dice mucho, es el ritmo ahí al cual se va moviendo. ¿Viste? Recién ahí vos mirás y vas viendo tic, tic, va cayendo y va cayendo. Si haces una cuenta y llevas eso al movimiento que tiene por segundo, te da que esa deuda mundial, o sea, la deuda en dólares que todos los países del mundo van emitiendo constantemente, mientras vos y yo estamos acá charlando, eso se va moviendo. Fíjate que aumenta a 85.561 millones de dólares por segundo. ¿Sí? 85.000 millones, no, disculpame, 85.561 dólares por segundo. Ah, ¿sí? Okay. Ahora, fíjate lo siguiente. Cuando vos mirás el PBI, el Producto Bruto Total, ¿qué es el Producto Bruto? En este esfuerzo nuestro por explicar la economía, la sumatoria de todos los bienes y servicios que produce una economía en un determinado periodo de tiempo. Si vos tomás lo que produce todo el mundo y lo llevás a segundos, tomás lo que produce en un año y lo llevás a segundos, te da que eso aumenta a 63.787 dólares por segundo. O sea, el trabajo concreto, lo que trabajamos todos los seres humanos constantemente. Real, lo que producís en términos generamos reales, bienes, servicios. La deuda esa crece a un ritmo más alto, más fuerte que lo que crece la producción real de la economía. Algo raro el último tiempo, los últimos años, está pasando. No me dan los números, Agustín. No es me un dan fenómeno que empezó hace varios años, hace varias décadas, la financiarización de la economía. Y tampoco hay que tener tanto miedo con el crecimiento de este dato, porque como decías vos, la mitad de la deuda está explicada, la mitad del crecimiento, este número que vemos acá atrás, la mitad o casi la mitad es Estados Unidos. Y Estados Unidos no es un país con riesgo de default, que es lo que nos importa a los países periféricos o países subdesarrollados. ¿Qué significa? Paramos. Porque ya, viste, no es un país con riesgo de default. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Por qué no tiene riesgo de default? Porque en términos políticos, Estados Unidos es el país que emite deuda todo el tiempo, constantemente para financiarse, pero tiene la maquinita de hacer dólares. ¿Pero eso es literalmente así o es una forma de decir? No, literalmente. ¿De verdad hacen los dólares y los ponen y listo? Sí. ¿No tienen respaldo? Hay un respaldo y no tienen, son ellos. Es un tema para dedicarle un informe entero. No, bueno, lo vamos a sacar para otro programa. La confianza. Lo vamos a sacar para otro programa. La confianza. Es importante. Fíjate, ellos confían en Dios, dice, in God we trust. Estamos hasta las manos. Ese es el respaldo que tiene el dólar, además de las armas nucleares, ¿no? El problema con este crecimiento tan fuerte del mercado financiero es que el sector financiero, ¿para qué nace en origen? ¿Por qué aparece en el mundo el sector financiero? Porque lo que apunta es a canalizar ahorro de determinados sectores a inversión productiva en otros y tiene que cumplir ese rol. Esto lo que nos muestra, que crezca más rápido que la producción, es que el sistema financiero se ha transformado en un gran casino internacional meramente especulativo y que empieza no solo a no ayudar a la producción, sino a traducirse el mismo sistema financiero, a transformarse en una fuente de inestabilidad. ¿Por qué? Porque genera burbujas especulativas, lo que vimos en el año 2008, lo más reciente, en Estados Unidos. Burbujas especulativas que se pinchan y después afectan a la economía y afectan a la producción. Y todos estamos en nuestra actividad económica al vaivén de la cuestión especulativa que hay por detrás. O sea, de mientras esto. ganan nosotros no tenemos nada que ver. Cuando pierden, y, claro, ahí repercute en la economía real, repercute. Concreta, como tiene que ser. La buena noticia, desde acá, desde Argentina, Tomás, vamos a decirla, es que mientras el mundo aumenta su deuda y aumenta en relación al Producto Bruto, Argentina la disminuye. Argentina va a contramano de este proceso porque avanza en términos de desendeudamiento. Nuestra relación de deuda-producto bruto vino cayendo el último tiempo. En términos absolutos, la deuda argentina en relación a su producto está alrededor del 40% y en dólares propiamente dicha, alrededor del 10%. ¿Querés que te dé algunos datos rapidito Agustín, para comparar? ¿Estás de acuerdo, Tomás, con ello? Sí, estoy de acuerdo. Me parece que ahí es muy importante entender que lo relevante de estos datos es la sustentabilidad de la deuda y Argentina lo que logró con el proceso de desendeudamiento es garantizarse que la deuda deje de ser el cinturón, la soga al cuello, la corbata al cuello que teníamos, como sucedió en los años 90. Entonces, eso es lo relevante, además de que vemos que el contador sigue subiendo, porque Argentina emite bonos también. De hecho, la semana pasada el gobierno emitió financiamiento en pesos. Entonces también, como decía Agustín, es muy relevante saber cómo es la composición de esta deuda. Argentina no solamente se desendeudó, sino que modificó la composición de la deuda, beneficiando el endeudamiento en pesos y con quiénes estás endeudado. Ya no es con el sector financiero internacional solamente, sino fundamentalmente con organismos del Estado que te pueden ofrecer financiamiento sustentable, cosa que no sucede, por ejemplo, en Grecia. Muy bien, entonces, ya que lo tirás, mira, ya que lo último dato. ¿Sabés cuánto es la deuda en relación al Producto Bruto de Grecia? Ya que lo trae Tomás, 150%. Recién te dije que Argentina en dólares 10, en dólares. ¿Sabés cuánto es en Estados Unidos? ¿Cuánto? 89%. España 87%. Japón, ¿cuánto?
Decime, tirame un número. 62. No, 252%. Enorme. Bueno, esa es una buena noticia. En términos de deuda, Argentina se sacó la corbata. Me gustó la metáfora. Muy de bien, Tom. bueno. Y acá estamos entonces. Este es el contador. Esto es lo que crece. Segundo a segundo, la deuda de todos los países del mundo con el sistema financiero internacional, que está ahí, por encima de todos nosotros. Arranca el programa. Vamos a ver ahora una entrevista al ministro de Economía, Axel Kicillof, que se la hizo ¿quién? Como te lo dije al principio, Marcelo Slotoviazda, periodista, economista, prestigioso. No teníamos dudas de que esto iba a salir bien. Mira. ¿Cómo estás? Buena, ¿todo bien? Cecilia. ¿Cómo va? Marcelo, en minutos nada más es la entrevista con el ministro. ¿Cómo te preparaste para el encuentro? ¿Cómo te parece? Mirá, old school, una periodista vieja escuela. No, pero para estas ocasiones el papel da seguridad. ¿Nervioso? ¿Te pone nervioso aún sabiendo de tu experiencia? Sí, claro, claro. Si no te pones nervioso en ocasiones especiales, entrevistar a un ministro tiene una particularidad, es que no te corre sangre, que no estás viviendo el momento. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Lo primero, Axel, que tengo para decirte es, se sabe que vos hablás mucho, de hecho cuando Cristina te da paso para algún anuncio en la cadena te dice Axel, sé breve. Así que, Axel, sé breve, así podemos hacer la mayor cantidad de preguntas. Perfecto, pero si a ella le hago caso más o menos... No, a ella le haces caso, No, trabajo. La primera, de todos los problemas que hay en política económica ahora, ¿cuál es el que más te preocupa? Y el que más me preocupa es lo que yo llamaría la profundización de la industrialización. Me explico. Durante décadas, desde la dictadura militar hasta, por ponerle una fecha, el 2001, hubo un proceso en la Argentina que fue lo que se conoce como neoliberalismo, políticas siempre muy parecidas, el problema de la deuda, el ajuste estructural, etc. Pero lo que pasó a nivel de estructura productiva del país es que esa industria que había nacido en los 40, que había prosperado y puesto a la Argentina en el papel de la mayor economía industrial regional... No me hagas toda la historia argentina. Bien, pero en 2001 quiebra ese modelo neoliberal. Y después de eso, a partir de 2003, con Néstor y después con Cristina, se empezó a reestructurar la posibilidad desde la política económica de esto que llamamos crecimiento con inclusión social, que no es otra cosa que reindustrializar el país, desde el punto de vista productivo. ¿Por qué digo que es el principal problema? Porque siempre, en todos los países del mundo, cuando se industrializaron, hubo etapas distintas. Una primera etapa que es más sencilla, porque se crean condiciones. Disculpa que te interrumpa. Apuntaba a los de coyuntura, me refiero inflación, estancamiento productivo, bueno, de los de coyuntura. Pero es parte de lo mismo y después lo relaciono muy sintéticamente. La cuestión central, creo yo, es que habiendo creado miles y miles de nuevas empresas, ramas que estaban terminadas, como el caso de la industria del juguete, que había prácticamente desaparecido en los 90, finalmente con la entrada de importaciones, como la industria textil, como el avance que hubo en la industria automotriz y autopartista. Bueno, todo eso hay que consolidarlo. Y la macro tiene que estar en función de eso, porque nosotros tenemos que tener una capacidad productiva en lo industrial que sea competitiva. Tenemos un campo que es muy competitivo por condiciones naturales, por ingreso de tecnología. Pero todo lo que estamos discutiendo en términos de precio, en términos de tipo de cambio, en términos de financiamiento, de tasa de interés, tiene que ver finalmente con para qué lo haces. Porque generar estabilidad por la estabilidad misma no tiene mucho sentido. Eso es algo que nos vendieron como la cuestión central para el desarrollo del país. Pero no fue así, porque siempre que nos vendieron estabilidad, hicieron cosas que terminaron estallando y generando más pobreza. Lo que yo creo ahora es que hay que trabajar muy fuerte en políticas que serían macro, pero con una vinculación directa con el cambio en el tejido industrial argentino, con su capacidad de convertirse en ser, de nuevo, una plataforma de exportación para toda la región, y en eso, te repito, la cuestión inflacionaria, la cuestión salarial, la cuestión cambiaria, la cuestión monetaria, todo eso tiene que jugar en términos de determinado proyecto político. ¿Compartís que en estos 12 años de kirchnerismo la economía creció, el aparato productivo creció, hablabas de miles de nuevas empresas, pero se transformó relativamente poco? Yo creo que es un gran dilema. El otro día leía no sé quién que hablaba de el desarrollo, la industrialización en tiempo de la globalización. La verdad que
darle un perfil productivo al país, industrial productivo, es un gran problema. ¿Por qué? Primero porque nosotros heredamos, después de la fase liberal, una economía tremendamente extranjerizada y muy concentrada. Y además con determinados sectores que juegan en un tablero que es más grande que el tablero nacional. Entonces es muy difícil hoy pensar que el proyecto para la Argentina es solamente abastecer el mercado interno. Con eso no alcanza. Es producir todas las cosas que se producen en el mundo. Eso no va a pasar en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, nosotros venimos muy condicionados, pero hemos logrado que surjan o resurjan nuevos sectores, digamos, que habían existido antes, que tienen potencialidad de ser importantes a escala regional y a escala global. Pero coincidís con esta caracterización de que la transformación fue escasa. La transformación productiva, no el crecimiento. Yo creo que a Argentina volvieron algunas industrias, como es el caso de la metalmecánica, que uno puede decir, ¿fue transformación o no fue transformación que volviera la industria metalmecánica? El otro día lo hablaba con Antonio Caló. Ellos tenían 50.000 afiliados, la UOM, ahora tienen 250.000 afiliados. Es enorme lo que ha pasado. Ahora, eso logró profundizar nuestra capacidad industrial. ¿Logró? Y en algunos sectores sí, en otros no. Nosotros hicimos un satélite, por ejemplo, es decir, que eso habla de una integración entre metalmecánica y tecnología, pero ese casamiento tiene que ser en todos los sectores, con la tecnología. Hoy nosotros no vamos a ganar produciendo el Ford Falcon. Tenemos que conseguir modelos de autos que las partes se puedan producir en el país. Yo creo que este es el dilema para adelante de la Argentina, que va a requerir, como requirió mucho esfuerzo, rearmar la industria, ahora profundizar y darle más potencialidad, va a requerir mucho más esfuerzo. Yo creo que el desafío del futuro es ese. Te provoco y apelo otra vez a la brevedad. Te propongo, no del kirchnerismo, sino de tu gestión como ministro, hacer un balance. Yo pongo en el platillo el lado negativo y vos en el positivo, enumerando. En el negativo Hagamos pongo... al revés, si no. Vos ponés el negativo, vos ponés el negativo, Sí, si empezás con el negativo, de tu gestión. Si empezás con el negativo vos, dale. Ah, pero empiezo yo también. Bueno, no, yo creo que nosotros yo cuando asumo como ministro, antes había sido viceministro, con lo cual hay una continuidad en el trabajo y antes había trabajado de gerente financiero en aerolínea, con lo cual yo veo mucha continuidad. Hagámoslo numerativamente. Bien, cuando empieza la gestión, que es más o menos noviembre de 2013, lo primero que ocurre fue esa enorme tensión cambiaria que se produjo en la Argentina. Que yo llamo a eso una corrida muy fuerte, que hubo en el mes de enero del año 2014. Nosotros ahí para trabajar con esa corrida, yo creo que este gobierno ha tenido la virtud no de no sufrir corridas, sino de saber barajarlas en su momento, porque la economía argentina, y ahora lo está mostrando también la región, está sometida a presiones cambiarias. En ese momento todos decían Argentina... No estás cumpliendo el pacto. Entonces, primera cuestión, ¿cómo resolver la cuestión cambiaria? Yo creo que un tema que nosotros tenemos que profundizar y que falta es un reacomodamiento del sector financiero argentino. El sector financiero argentino se han hecho muchas cosas, se ha cambiado la carta orgánica, se ha mejorado la capacidad de control desde el Banco Central, desde la Comisión Nacional de Valores, pero acá hay que avanzar en el cambio estructural del sector financiero. ¿Por qué? Porque tiene que estar al servicio de la producción. Eso se logró imperfectamente. Yo creo que falta mucho para trabajar en el sector financiero. ¿Qué más en lo negativo? Después, segundo punto, con el campo, con el tema del campo. Me parece que el tema del campo nosotros le dimos un enfoque, que lo presentaba el otro día la presidenta, superador en la cuestión de segmentación de la problemática del campo y de las economías regionales. Me parece que el conflicto que hubo con el sector rural permitió, por un lado, poner en relieve que el sector rural argentino tiene muchísima importancia para la economía nacional. Yo eso estoy seguro, es productor de divisas, es uno de los más productivos del mundo, es históricamente un ADN de la República Argentina. Pero nosotros empezamos a dar pasos más fuertes en segmentar lo que es la producción rural. Y eso yo creo que es negativo. ¿Por qué? Porque hace falta trabajar mucho más con las economías regionales para su transformación, con la pampa húmeda, para equilibrar las diferentes situaciones de los diferentes productores. Déjame agregarte, economía estancada, frenó la creación de empleos, la inflación se mantiene, hubo una desaceleración, pero se mantiene elevada, caen las exportaciones, se revirtió una tendencia a la mejora en la distribución del ingreso. Sí, vamos una por una. La economía estancada. Yo digo, en el año 2014
Yo estuve, recién cuando asumía como ministro, fui a las sesiones del Fondo Monetario Internacional. El problema del estancamiento de las economías emergentes, el problema de las dificultades de las economías emergentes, claramente venía desde ahí. Yo creo que hay un panorama mundial que pasó de favorecer a todas las economías emergentes a perjudicarlas a través de los precios de las materias primas, de los productos de exportación. En cada uno de los países fue pegando de manera distinta, pero básicamente como una gran dificultad externa. Yo lo planteo en ese momento y estoy convencido de que fue así. 2014 fue un año donde se invirtió la situación mundial para las economías emergentes. ¿No hubo factores locales? Y los factores locales tienen que ver con que también apareció en el año 2014 la cuestión de los buitres. Me parece que fue un año donde es difícil evaluar la política interna sin tener en cuenta lo que ocurría con la crisis internacional y el ataque financiero que sufrió la Argentina. Yo no estoy del todo de acuerdo, o digamos, se puede mirar medio lleno o medio vacío. 2014 es un año que si uno escuchaba a casi todos los economistas, me excluyo porque en ese momento yo estaba en la función pública, entonces estaban muy asustados por la crisis que había de dimensiones de 2009 o de 2001, y la verdad que eso no pasó. Cuando uno mira cualquier indicador y lo compara con lo que decían las profecías, yo no estoy diciendo, bueno, estemos contentos porque no fue tan malo como ellos dijeron. Yo lo que quiero decir para toda la gente es que se sembró mucho pánico con respecto a la economía en 2014. Si no se hubiera sembrado ese pánico, yo creo que nos hubiera ido todavía mejor de lo que fue, porque yo lo hablé con muchos empresarios, también con la experiencia de consumo de todo el mundo. Le decían, bueno, empezamos el año hablando de que se venía el tarifazo, la hiperinflación, la caída de reserva monumental y que también íbamos a tener una devaluación tremenda. Cuando a todo el mundo le hacen creer que eso va a pasar, la verdad que todos toman decisiones porque las expectativas juegan. Yo creo que hubo un elemento subjetivo que fue modelándose a lo largo del año y modificándose, porque hubo un intento muy fuerte asociado después a lo de los buitres, yo creo que lamentablemente asociado a lo de los buitres, porque se usó un factor externo para decir que nos iba a ir muy mal, porque lo de los buitres nos ponía en la lona, y no pasó. Entonces yo entiendo que vos lo dijiste de una manera, yo lo fraseo de la otra y creo que son los mismos fenómenos que te acepto. Comparado con la caída a pique que iba a tener la economía, los despidos, la pérdida de trabajo, vos lo que me decís es se dejó de crear empleo. Yo miro las economías de la región y veo un fenómeno parecido vinculado a la evolución de la crisis internacional que llegó a los emergentes. En algunos sí, en otros no. Bueno, pero mira ahora Brasil, porque yo miraba ayer los datos de Perú, Colombia, no. Pero está bien, pero son economías que prácticamente son de la zona Pacífico. Son tributarias de Estados Unidos en buena medida. Pero las economías emergentes del lado Mercosur experimentaron mucho problema. Pregunta, hay mucha expectativa, no en la población en general, pero entre economistas, sector financiero, políticos. Un hecho muy importante en economía 2015 es el 3 de octubre, vence el Bodén 15, son 6.300 millones de dólares. Economía está pensando en pagar con reservas, está pensando en conseguir financiamiento a través de la colocación de un título para tener los dólares y poder pagar, está pensando en canjearle los tenedores del Bodén 15 con otro título como intentaste con el Bodén 24 a fines del 2014. ¿Qué están pensando? Bueno, yo creo que el panorama financiero internacional de la Argentina está totalmente controlado. Me parece que eso es lo que mira el mercado, eso es lo que entienden, por eso la cotización que en algún momento de todos esos bonos había caído muchísimo vinculado a la cuestión de los buitres. Hoy quiero decir que los títulos argentinos cotizan más, es decir, que el mercado paga más por los títulos argentinos que en los últimos 5 años para algunos de ellos, pero mucho más que antes de empezar todo este episodio Griesa. O sea, me parece que el año pasado también, volviendo a las falsas expectativas y falsos pronósticos, yo repasaba el otro día, decían que íbamos a terminar con 22.000 millones de reservas, algunos decían con 15.000, el que más decía era 22.000. No creían en el swap chino. Y terminaron en todos los instrumentos que uno tiene, no creían en la política económica del gobierno que hizo que termináramos en 31.500 millones de dólares. Quiere decir que hoy estamos, aún si pagáramos de reserva el Bodén 15, mejor que lo que todo el mundo decía que íbamos a estar a fines del año pasado. ¿No descartás pagarlo con reservas si no se dan las condiciones para tomar deuda u ofrecer un canje? De una forma o de otra siempre se pagan con reservas. Lo que quiero decir es que uno puede preguntarse cómo vamos a hacer para mantener niveles de reserva a pesar de ese pago que viene, exceptuando una
un canje explícito de ese bono. Yo lo que veo es que el mercado internacional, lo sigo diciendo porque es verdad, cada vez que me junto con algún inversor, quiere poner plata en la Argentina, esa es la situación que se está viviendo, con lo cual yo veo muchísimas posibilidades. De nuevo, la pelea con los fondos buitres y la pelea con Griesa es algo que está tiñendo de alguna manera toda la situación de los títulos argentinos, pero no tanto como para que el mercado les crea a ellos. Creo que nos ha creído a nosotros, que es que tenemos capacidad de pago, que vamos a pagar todos los vencimientos y que la situación financiera está más controlada que lo que nadie pensaba, y yo creo que con un panorama de ninguna incertidumbre, porque el Bodén 15, ese bono que vos decís, si lo vamos a canjear o no, yo recuerdo que ya ofrecí un canje de ese bono y no entró nadie al canje. No entró nadie porque fue realizado cierta improvisación, falta de profesionalidad. No, eso es lo que dijo el mercado, porque el mercado quería que lo hiciéramos con un banco. Y a mí me vinieron a decir, tenés que hacerlo con un banco, y yo dije, nosotros no vamos a pagar comisiones, pero eso fue una demostración de fuerza. Y me parece que el fracaso de esas posiciones también muestra la debilidad de esas ideas. ¿Por qué? Porque había un bono que todos decían, no lo van a poder pagar, el Bodén 15. Entonces yo dije, no lo vamos a poder pagar. Yo, al precio actual de mercado, lo pago adelantado. te lo pago en dólares. Te lo pago adelantado en dólares. Y nadie lo aceptó. Yo no veo improvisación en eso. Lo que veo es que el mercado quería hacer un negocio. No le proporcionamos ese negocio y el inversor dijo, hay dos posibilidades, que paguen o que no paguen. Cualquiera que pensaba que hubiera una mínima posibilidad de que no pagáramos, hubiera ido y se hubiera llevado sus dólares. Y no vino nadie. Para mí nos dio la forma. También eso puede leerse, hicieron muy bien y con mucha picardía y sorpresa el ofrecer, no me crees, te lo pago ya adelantado. Ahora el intento de conseguir más dinero. Pero la operación fue esa, fue el vencimiento de Bodén 15, que fue como se anunció. Eso fue y después, bueno, eso estuvo bien hablando hecho. con inversores, dijeron, bueno, yo además, en vez del Bodén 15, quiero cambiarlo por el 24, por otro bono, quiero quedarme más largo plazo. Y le dijimos, bueno, el que quiera cambiar, puede cambiar. Y otros dijeron, y yo además, con lo que voy a cobrar, quiero poner como, porque en el canje había una parte de efectivo, quiero además, con el efectivo, comprar más bonos. Y todo eso pasó. La verdad que todo eso que nosotros dijimos pasó. Yo sí escuché esto de improvisación, pero como lo escuché, mira, primera vez que me aparece así tan claramente, pero lo escuché como los operadores del mercado de siempre, que querían otras cosas, porque hasta el último momento querían que le cambiáramos los precios, se los mejoraran. Pero cualquiera que esté en estas colocaciones, ya sé. No, está reflejando una opinión. No, en eso es mi opinión también. Sí, yo creo que no, que es equivocado eso, que ha salido muy bien esa operación. Por eso todo este año no hubo ninguna incertidumbre con los bonos. Si no lo hubiéramos hecho, hoy estarían diciendo no pueden pagar. Pero como ya ofrecimos pagar, es muy difícil decir no pueden pagar. No, eso estuvo muy bien. Perfecto. Vamos a corte y seguimos después. Dale. Y ahí lo marca Slotovías desde el corte, porque pensamos estas entrevistas como dos tiempos, como un partido de fútbol. Este fue el primer tiempo. Está Marcelo Slotovías, periodista invitado, contratado para esta ocasión. Lo que le ofrecimos es entrevistar al ministro de Economía, sin cortes, sin edición, completo. Él hace la entrevista, nosotros la ponemos en dos partes. Mientras tanto, acá sigue corriendo el reloj, porque la deuda de todos los países con el sistema financiero internacional sigue aumentando mientras nosotros hacemos el programa. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, la segunda parte de la entrevista a Marcelo Slotovías a Axel Kicillof. Ya veremos.